7 vidas. Claro, o sea, es mítica. En todos nosotros de pequeños vimos 7 vidas. Y de repente tener a Carmen Machi ahí delante abruma. Y yo era muy pequeña, yo empecé en Aída con 23 años. Y, o sea, empezaste de prácticas, pero luego estuviste ahí... Luego me quedé trabajando. Claro. Luego me quedé. Y ¿Y tuve ahí, bueno, hice bastantes cosillas porque al final es una empresa que trabajaba en varios programas a la vez. Estuve también en Sé lo que hicisteis, que fue mítico para todos nosotros después de comer. Entonces, eso, abruma. A pequeñita abruma un poco. Claro. Cuando uno se enfrenta a un proyecto como este, porque al final es un equipo, ¿no? Pues a lo mejor a ti te toca, no sé, te pregunto, ¿una persona en concreto o dice, tú haces ojos, tú haces, ¿cómo va? Pues mira, yo, por ejemplo, en Aída, que era meritoria y luego fui contratada por refuerzos y demás, normalmente los equipos, a no ser que sean producciones americanas, que cada persona tiene un actor asignado y va con ese actor a cualquier sitio, va un poco por horas, o sea, van entrándote los actores según escaleta y tú haces el proceso entero de maquillaje o de peluquería de una persona, termina esa, se sienta la otra, es un poco silla caliente. Y como que cada puesto tiene pues sus tareas. Claro, que además, bueno, el maquillaje de Aída me imagino que es muy diferente a la que escuchábamos antes, a la serie de Superstar, porque además el de Superstar es como... Claro, la caracterización de la actriz a una persona real que ya conocemos, que en este caso era Yurena Tamara Ámbar, no sé. Sí, bueno, el nombre que sea. Sí, el nombre que sea ella la de No Cambié, ¿no? La de No Cambié, único, ¿no? Pues claro, es muy diferente, porque al final ahí el actor o la actriz en este caso se tiene que parecer mucho a una persona que conocemos, pero en Aída era como algo más sutil, ¿no? En el maquillaje. Sí, era algo pues más contemporáneo, no había casi efectos especiales, a no ser que hubiese algún requerimiento de guión, pero que no solía pasar, era más bien pues una serie casi diaria que grabábamos a capítulo por semana, es una locura, que no tiene nada que ver con los tiempos que manejamos ahora, pero yo creo que fue un buen training, fue una muy buena primera experiencia en ficción española y eso, una ficción con la que yo me crié como audiencia y de repente estar ahí pues... Estamos oyendo el No Cambie de esa serie que está ahora sonando, porque además ha habido personajes muy como decía Víctor, la caracterización, pero luego hay personajes que a lo mejor no conocíamos, como ella de pequeña, ¿no? Claro. No sabíamos cómo era ella de pequeña, ¿no? Sí, bueno, el momento de Tamara Marimar pequeña es como un poco de distopía de su mamá, pero bueno, el proceso de todas las personalidades que ha tenido ella y todas las caras que ha tenido por temas de retoques y de cosillas, yo creo que hasta hoy es de mis proyectos más intensos y más duros de los que he hecho y también de los que más orgullosa estoy. Claro, es que se parece muchísimo. Bueno, Ingrid García Johnson ahí está diciendo no cambie, pero es que sí cambió. Cambió y es espectacular. Se parece mucho. Sí, pero todos, el trabajo de todos, tanto a nivel... A mi sector, que es el de la caracterización, como la parte de peluquería, como la parte de trabajo de ellos como actores, era espectacular. Claro, o sea, que en ver este caso, ese trayecto. En este caso en concreto tenía mucha importancia el maquillaje en la serie, porque al final quieres conectar con esa persona, ¿no? Que se reconozca a Yurena, que sea reconocible en la actriz. Sí, yo creo que a nivel maquillaje lo más complicado es partir de algo real, tener que imitar a una persona o un poco como tu cara me suena, ¿no? El con ciertas herramientas conseguir que esa persona parezca la persona real, o sea, la actriz, el actor, a la persona que está imitando o representando, yo creo que a nivel maquillaje es lo más complicado con lo que nos hemos enfrentado nosotras. Marta, y ahora llegan los galardones, está la satisfacción propia, ¿no? Pero el que de repente un día, que no sé si has estado en alguno de los equipos, que diga, oye, mejor serie de en maquillaje o mejor, no sé, un Goya cuando sea una peli, ¿no? Eso ya tiene que ser, Pues yo ahí tengo que hacer un poco de reivindicación y es que, por ejemplo, en España no está reconocido de la misma manera que en otros países el tema del maquillaje, porque abarca toda la parte de efectos especiales y maquillaje en el mismo... Todo lo mismo. Sí. Entonces cualquier película, por ejemplo La Sociedad de la Nieve, que tiene unos efectos especiales y una caracterización súper potente, puede eclipsar cualquier trabajo que sea a lo mejor, pues... algo más de maquillaje, que no tenga aplicación de prótesis. Algo que sea pues
el avance de una actriz, las pieles, cómo le afecta, todo eso se queda como un poco eclipsado. Y es verdad que aquí, por ejemplo, los Goya, que es el reconocimiento principal nacional, es maquillaje y peluquería, pero también entra efectos especiales. Todo en la misma categoría. Todo en la misma categoría, y eso, por ejemplo, en otros países no pasa. Pues y mira, es difícil, es difícil. Claro, los que no nos dedicamos a ello y no estamos dentro del sector no te das cuenta. No te das cuenta. Es igual que, por ejemplo, el Goya sonido, no es lo mismo un sonido en directo que un sonido de estudio. Y también es el mejor sonido, pero es el cómputo de todas las cosas que tienen que ver. En maquillaje es igual, lo que pasa es que te entra Goya, el mejor maquillaje y peluquería. Por ejemplo. Marta Palmeros de Tenerife, ahora está en Madrid, lleva 3 años ahí con series como esta que estábamos escuchando de fondo, no cambie, pero hubo un proyecto, vamos a escuchar el tráiler que fue importante para ti. Tenía 19 años cuando me detuvieron, era un niño. No me celebraron juicio ni nada. Me condenaron a trabajo forzado en la colonia penitenciaria de Tefía, donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida. Bueno, ese es el tráiler de Las noches de Tefía, y digo yo que es importante porque es verdad que hablabas de mucha producción hecha en Canarias. De hecho, ahora hablaremos de algunos proyectos de gente de Canarias, pero claro, cuando ya toca la tierra tan directa. Fue intenso, además. Yo tuve un paroncillo de audiovisuales porque viví en Madrid un tiempo, estuve como 7 años trabajando allí, pero luego mi casa me llamó. Yo tenía que volver a casa, me pudo la gran ciudad, me pudo todo, y estuve, que fue cuando te conocí a ti, Eva, sí. Estuve pues 6 años aquí trabajando de dependienta, encargada de una tienda de maquillaje así conocidilla, y hubo un momento importante en mi vida, que fue 2020, justo antes de la pandemia, que yo decidí que quería apartar la atención al cliente por recuperar un poco lo que era pues mi vocación y mi profesión, que era el maquillaje en audiovisuales. Ser maquilladora, no dependienta. Y después de toda la pandemia y de todo lo que pasó, recibí una llamada que iban a dar mi nombre a una serie que venía a rodar a Tenerife. No sabía nada del proyecto, no sabía nada. Y empecé en esa serie. Y la primera lectura de los guiones cuando me llegó fue llorera tras llorera y decir, Dios mío, no sé si yo estoy preparada para que mi primer proyecto después de este parón sea algo así tan importante como Noches de Tefía. ¿Y quién te anima? Tu entorno. El entorno, súper importante, súper. Yo en ese momento tenía un estudio de maquillaje, tuve que pararlo, tuve que parar formaciones y dedicarme prácticamente a audiovisual, porque no es un trabajo que te permita compaginarlo con nada más. Es verdad que yo en ese momento hacía servicios de novias y demás, y hubo un momento en el que tuve que plantearme por dónde quería seguir, porque no es compatible. La exigencia que lleva este tipo de proyectos en cuanto a horas y dedicación y horarios y demás, no te permite compaginarlo con nada más. Claro, porque por ejemplo, Noches de Tefía tendrá unos requisitos, Superstar tendrá otro, pero usted yo lo veo hasta de madrugada ya. Bueno, los rodajes, ¿no? Sí. O sea, al final son 55 horas semanales casi lo que echa en un proyecto normal. De lunes a viernes, eso sí, gracias, que nos metemos muchos rodajes sábados y festivos, pero hay veces que por requerimiento o por localizaciones pues también tienes que trabajar el fin de semana. Y la relación con los actores, porque bueno, uno a veces se mueve también en un ambiente en el que, un entorno, en nuestro caso, que también tenemos que entrevistar a gente que es famosa, es menos famosa, y muchas veces te preguntan eso, ¿no? Digo, pues mira, a lo mejor la gente que más te crees que es más famosa son los más sencillos, y los que no han hecho sino una cosita pequeña, vamos, casi que llevan guardaespaldas y un sequito. Literal, ¿pasa lo mismo? Literal. Además es como pues, esta persona que viene a hacer 2 frases en un episodio da a veces más lata que el cast número 1 o el número 2, ¿eh? Claro. Pero normalmente. ¿Ellos pueden pedir, los actores? No, eso de sí maquillaje. Sí, siempre opinan. Es importante porque al final es otra herramienta que tienen ellos para llegar a lo que se han marcado como meta con el papel. Entonces, nosotros siempre tenemos, que es lo que empiezo yo en 2 semanas, que es el proceso de preproducción en el que tú haces pruebas, haces los diseños de personaje, que aunque tú diseñes ese personaje en torno pues, a directores, guionistas, las personas que tienen más o menos que opinar, productores, al final siempre hay una última parte que es sobre el actor, de cómo te ves, cómo te sientes, hay algo que tú has pensado, hay actrices que te dicen, mira, yo
para este momento, pues por ejemplo Ingrid en Llurena, había momentos en los que el color de labios que llevaba ella iba con el momento que estaba pasando el personaje, por ejemplo. Hay actores que utilizan perfumes para un personaje en concreto. Por cómo se sienten. Por cómo se sienten, lo que le evoca. Entonces yo creo que está en nuestra mano favorecer eso. A mí no me cuesta nada, aunque yo tenga pensado una barra de labios concreta. Si esa persona se ve en ese momento con otra, ¿quién soy yo para decirle que no? También hay veces que le tienes que decir, no, esto no, te lo puedo poner. Aquí mando yo. Aquí, bueno, la última palabra la tengo yo, pero sí es verdad que creo que facilitarle el trabajo a ellos también es facilitarte el trabajo a ti. ¿Y ustedes tienen poder de decisión o el director? Esto también depende del director. Es negociación. Sí, depende del proyecto. Es verdad que, por lo menos los proyectos que he estado yo, valoran mucho la formación y la idea que tiene una persona, o en este caso una jefa de departamento o diseñadora, para defender sus ideas y el por qué. Por eso se hacen lecturas de guión, por eso se habla todo, porque es como llegar a un consenso entre las ideas que tienen todas las personas que tienen cabeza pensante en ese proyecto. Y hay veces que te encuentras con pues directores o actrices o actores que te imponen ciertas cosas que, bueno, lo puedes llevar siempre y cuando yo creo que es importante que vaya acorde con lo que tú tienes, no sea contrario, porque es que si no, no va a fluir. En el momento que remamos al revés, no fluye. Y Marta, claro, bueno, has pasado por tantas producciones, hablamos de Superstar, hablamos de Aída, hablamos de muchas más, Memento Mori también, Noches de Tefía, pero ¿qué ha sido lo más complicado para ti, el mayor reto de todo lo que has hecho? ¿Alguno que se te queda ahí que digas tú, esto fue complejo de gestionar? Pues yo creo que a nivel emocional Superstar y a nivel laboral también, pero porque creo que de los proyectos que he hecho yo hasta ahora, que además mi puesto ahí era de auxiliar, ni siquiera tenía muchísima responsabilidad, pero yo creo que al final una referencia tan importante a algo que existió de verdad tiene pues una exigencia en el producto final más importante que una ficción, por ejemplo, pues que un Memento Mori, que no significa que no fuera compleja, pero al final es una historia que no es real y que se puede modificar, pero nosotros en Superstar es que hay momentos, puedes verlo en redes sociales, en el que se compara la parte de la serie con la real de ese momento. Claro. Hacíamos referencia a programas como Crónicas Marcianas o como el accidente de las Cibeles de coche. O sea, es que son momentos que pasaron en realidad. Ahora cuando ustedes estén viendo, si lo están viendo en Netflix, Superstar, que sepan que una de las maquilladoras que está ahí y que ponía esas sombras azules tan antiguas. Esas sombras de los años, eso sí que es de los 80 o por ahí, ¿no? De los 90. Pues ahí hay la azulita es antigua, pero las irisadas estas blancas, esas no las llegamos a poner nosotras, Eva, y lo sabemos. Sí, esos ojos panda ahí que te ven claritos por la zona de las cejas, eso es bastante 90-2000. Pues cuando lo vean que sepan que una de las maquilladoras es de Tenerife, se llama Marta Palmero, pero también participó en proyectos como este. Estos Juegos del Hambre, pero esto sí es verdad que no te tenía yo ahí en Juegos del Hambre. Es que los Juegos del Hambre llegaron a mi vida con una sorpresa importante. Si antes hablábamos de lo que abrumaba con 23 años, que te den tus prácticas y que sean una serie con la que tú te has criado, como Aída, como 7 vidas, la llamada de los Juegos del Hambre fue de pararte y decir, voy a llorar un poco y ahora sigo con la contratación, pero sí. Es una coproducción, están rodando ahora mismo del último libro en Asturias y la encargada del equipo español es de aquí también, Vanessa Frías. Entonces, ¿de Tenerife también o de Tenerife? Mira. Entonces, pues Vanessa nos llamó a los maquilladores y a los peluqueros con los que ella trabaja, que somos prácticamente todos canarios. ¡Ah, qué bueno! Casi todo el equipo español de los Juegos del Hambre es canario. Entonces ahí no pasan hambre, ¿no? Ahí papas arrugadas. Ahí ya, y si no la montamos. El primer día de rodaje fue el 28 de julio, que es mi cumpleaños, y nada más nos subimos en la guagua a las 3 de la mañana. A mí me encantaron. O sea que ahí. Tanto canario junto, qué bueno. Canarios por el mundo. Qué bueno, sí, canarios por el mundo, nunca mejor dicho, y tanto talento. Me estaba llamando la jefa, que lo sepan, acabo de oír el tono. Espero que no
que no haya nada importante. Además se me fue el santo cielo porque fue bien nombre y ay Dios, ay Dios. Marta, hablábamos de Juegos del Hambre, pero y hablábamos de serie, pero tú también en casa has participado en carnaval. Mira, la compañera Laura Afonso, que ha sido presentadora de la Gala de la Reina, en alguna ocasión también la has tenido que maquillar, por ejemplo. Pues sí, porque en mi momento de investigar como autónoma en esta vida, gané la licitación para dirigir el departamento de maquillaje y peluquería del carnaval del 21, el virtual. El único y primer carnaval que se ha hecho sin público. Estuve yo y estuve con Laura y con Alexis. Con los dos. Qué bueno, qué pena que Alexis no está aquí ahora, pues si no le decía si te pusiste unos polvitos. Sí. Hombre, yo ya lo tenía muy mimado y cuidadito, que no le gusta que lo maquillen y yo no lo maquillaba, solo lo mantenía bien. Ya que lo has mencionado antes, decías que nos conocimos en una tienda. Yo tengo que decir que Marta acompañó a una amiga que estaba buscando una solución para la pérdida de pestañas con el cáncer. Sí. Porque cuando hablamos de maquillaje pensamos que es ponernos guapos, que ponernos potingues, que todavía tenemos esa imagen, o en este caso de las series, pero luego hay una realidad también de personas que con maquillaje les cambia la vida. Pero muchísimo, muchísimo. El otro día tuve yo una conversación con un compañero del sector que nos decía que con el tema de la inteligencia artificial había partes del sector de maquillaje, sobre todo en audiovisual, que se iban a cargar esa profesión. Y me dijo, tú tienes suerte porque mientras haya ego, hay maquillaje. Y es verdad, es un elemento que nos ayuda a todos. Con algo, con modificar, con pues el crecimiento de pestañas, con tapar una ojera, con un día que estés triste siempre tiendes a ponerte, pues yo que sé, un labial un poquito más llamativo, más rojo, el rojo de los días apagados. Y esa carga psicológica de autoestima para mí es importante. Víctor es un fabuloso productor, redactor, compañero, pero yo sé que él se iría contigo ahora mismo a Madrid a caracterizar. Pues sí, la verdad. Por favor, ven. Es que además me llama un montón la atención. Yo estudié comunicación audiovisual también y el mundo de la caracterización es que me parece tan fascinante la manera en la que se pueden transformar a una persona en tantas cosas posibles, pero yo no sé, Marta, si alguna vez has hecho esto de los efectos especiales, estas máscaras de látex, toda esta cosa que a mí me parece tan maravillosa. No sé si alguna vez en alguna producción te han requerido este tipo de maquillaje. Pues sí, porque en realidad el FP que estudié yo es caracterización y efectos especiales. El tema de maquillar belleza o beauty, como lo llaman ahora las nuevas generaciones, fue secundario, porque me vi con un poco de escasez en trabajo audiovisual y dije, pues me voy a una tienda. Y creo que cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del maquillaje en el sector que sea, tiene que pasar por unos añitos de atención al público. De atender y detectar necesidades y conocer los productos. Ya que hablabas de la formación, hay formación en Canarias como para los profesionales y hay salidas también de esa formación, porque bueno, estábamos hablando contigo, nos decía que hay muchísimos canarios en los equipos de trabajo de las películas y de las series que se están haciendo. Canarias es un punto por todas las ayudas, por lo que tenemos, por nuestro paisaje, nuestro clima, pero hay formación y hay salida para esa formación, por ejemplo, en el ámbito tuyo. Hay formación. O sea, nosotros aquí en Canarias podemos acceder a formación, pero yo creo que hay que volar un poco. Creo que es una profesión en la que tú, si puedes dedicarte 1 añito, 2 añitos a irte fuera como entrenamiento y hacer cursos pues con personas que trabajan en este sector, creo que es imprescindible. Obviamente con la de aquí puedes acceder, pero es que es un mundo que cambia demasiado de un día para otro. El reciclaje y la formación para mí es imprescindible. Claro, y que además las producciones también te requieren movimiento, es decir, un día estás aquí, pero otro día estás en Asturias, como dices ahora, pero otro día de repente te vas a Estados Unidos porque te surge allí una producción, o sea que también te requiere volar, sí o sí. Te requiere volar a nivel profesional, pero en la parte de formación yo lo recomiendo. O sea, si alguien tiene pensado estudiar esto y se está pensando irse a Madrid a hacer un curso de efectos especiales, que lo haga. 10 días son los que tienes de descanso. Sí. Me tengo yo con la llamada a la jefa, me quedé yo con eso. Que 10 días tienes de descanso, pero ya tienes proyecto. Además, nos contabas que llevas 3 años que sin parar. Uno tras otro. Qué bueno, ¿no? Porque también es verdad que ese mundo a veces dependes de proyectos y luego la incertidumbre. Es complicado de gestionar, además, si eres una persona inquieta como yo, los parones entre un proyecto y otro, hay veces que tienes la suerte de terminar uno y tener otro del tirón. O sea, las conversaciones en el set de rodaje las 2 últimas semanas es ¿qué tienes después?
Y cuando todo el mundo dice que tienes después y tiene cosas y tú no tienes, dices, voy a hacer un curso de velas, uno de diseño, de tatuaje, bordado canario. Sí, es complicado. O sea, yo creo que es una profesión que hay que dejar de romantizar en una parte, porque hay momentos en los que es bastante complicado. Y llegar al punto en el que empates un proyecto con otro, o que puedas permitirte el tomarte, por ejemplo, estos 10 días, al final tú tienes un contrato de obra o servicio, tú haces un proyecto, terminas el proyecto y se acabó. Entonces lo que tienes ahí es opción o de irte al paro como desempleada y cobrar lo que cobres ahí o lo que tengas ahí, o seguir pues buscando. Yo estos últimos meses, por ejemplo, terminé una peli que rodamos aquí, que se llama Pionera, que terminamos de rodar en Tenerife, en abril, en Semana Santa, y yo desde abril hasta ahora he estado haciendo días sueltos, refuerzos. Es verdad que en 3 proyectos, entre ellos pues los Juegos del Hambre, pero llevo 3 meses trabajando días sueltos, pero días sueltos que a lo mejor son 4 por semana. Y ahora viene un nuevo proyecto, ¿se puede decir algo? Arrancamos un proyectito para Disney Plus. Sí, va a ser una serie española y rodamos en Gran Canaria las últimas semanas de octubre-noviembre. Qué bueno, y con gente reconocida, me imagino. Sí, eso ya ahí no lo puedo decir. Ya te veo en octubre llamando a Marta donde está para ir ahí. Por favor, tú llámame, Víctor, y vienes y yo te enseño el rodaje y te digo cómo trabajamos nosotros. No me digas eso, que lo hago. Pero por supuesto, invitadísimo está. No, pero además nos queda cerca, además desde esta casa hablamos muchas veces de esos rodajes canarios y han estado también por aquí algunos de los que vienen de fuera, pero hoy queríamos precisamente destacar a los que desde aquí pues están llevando nuestro arte, podemos decirlo de esta manera, a través del maquillaje que también nos han enseñado. Decías antes, compañera, he trabajado en las tiendas. Qué buenas compañeras tienes, ¿eh? Y qué talento hay aquí, también en tiendas y vendiendo y ayudando, que hay un grupillo ahí en Canarias muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. El sector de la belleza, que de por sí es un poquillo problemático pues por temas de egos y demás, yo he tenido suerte de rodearme de buenas personas y de las que no han sido buenas me las he quitado rapidito. Claro, eso, fuera. Lo que no aporta, fuera. Víctor, aparte del teléfono de Marta, que ya lo tienes, ¿Sí? ¿me quieres decir alguna cosa más? ¿Quedas para octubre? Pues mira, yo es que siempre, claro, cuando veo las maquilladoras ahí digo, vamos a ver, ¿cuántas horas? Antes hablábamos de horas, me decías más o menos que unas 55. A la semana con suerte. Sí, pero claro, en el momento, lo que es caracterizar, maquillar, ¿cuánto es el máximo que te has pegado maquillando a lo mejor a una persona? Sin parar. A una persona, poco, porque ¿sí? Trabajamos con tiempos bastante medidos. Tú haces muchas pruebas antes de decirle a una dirección o producción voy a tardar 45 minutos con una persona. Pero mira, por ejemplo, se rodó aquí en junio, creo que mayo, junio, una peli de Johnny Depp, de Drinker, se rodó aquí. Y yo vine un día aquí de refuerzo para maquillar a figuración y estuvimos 5 horas procesando sin parar, pero porque eran 200 figurantes. Wow. 5 horas. Que después de esas 5 horas tú te estiras y dices, Dios mío. Que es verdad que como el grosso de trabajo está siempre en el inicio de la jornada, que es cuando empiezan todos los procesos de maquillaje, de peluquería, vestuario y demás, que luego realmente es mantenimiento. Hay veces que hay algún cambio durante la jornada, pero por lo general el grosso de trabajo es al principio. Y yo hacía tiempo que no estaba tanto rato maquillando sin parar. Mi silla era caliente. Se sentaba uno, se levantaba y ya estaba otro sentado y así. Y fueron 5 horas de proceso sin parar. Qué curioso el trabajo de lo que hay detrás, ¿verdad? De lo que pues vemos sí. luego pasa como aquí en la radio, que nos escuchan aquí, pero aquí detrás hay un montón de gente trabajando. Exacto. Claro. Y las horas que no ven. Sí, y las aquí horas que no estamos ven de Víctor trabajo. y yo alegando ahora y tenemos al técnico, pero aquí detrás hay muchísima gente que está trabajando. Marta, ¿qué te digo? Gracias por estar en la radio y bueno, ya un regalo de amiga te pido que lleves a Víctor, por favor. Oye, ojalá. Pero Víctor, yo te llamo, te lo prometo que cuando estemos en Las Palmas te llamo. Gracias por estar con nosotros y bueno, seguiremos conociendo tantos profesionales, ya nos has dicho, ya nos has contado algunos de ellos, de quienes trabajan en el cine desde aquí y aquí, así que vengan más rodajes y así por lo menos puedes ir a ver a papi y puedes estar aquí Hombre, por supuesto, casa. a mí ahora los rodajes que me caen en Tenerife son un regalo y además al tener base en Madrid es verdad que me facilita bastante. Empezar un proyecto que me digan, ay, voy a rodar en Canarias, necesito una local. Pues ya, le empiezo el proyecto, lo hago entero y me vengo, claro. Y a Gran Canaria no soy local casi, pero bueno, todo lo que sea cerca de casa es bien. Gracias, Marta Palmero. De nada, gracias a ustedes. Gracias.